Poquemoglobina. Poquemoglobina. En cambio, lo normal es esto, que el espacio blanco se ve así, de ese tamaño, nada más. Esto es lo normal. ¿Ves? Y los que están bien pintados, o sea, los del costado, Coloreados, coloreados, los que están coloreados, teñidos, no pintados. Nadie los ha pintado. los que están coloreados, todo completamente. Ah, como este es dibujo. Este es dibujo. Lo normal es esto es una tinción. Así se ven los eritrocitos, siempre se van a ver así, ¿ves? Siempre se van a ver así. Lo normal es que todos sean así, 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 así. Todos. ¿Y por qué se ve esta parte blanca? A ver, esa es otra pregunta. Toda la pregunta de examen yo se la estoy dando. ¿Por qué? ¿Por qué esta parte blanca de aquí pequeña y de aquí amplia? ¿Por qué? Esto, esta parte blanca se debe a la poca cantidad de hemoglobina por las concavidades, por eso. Pero lo normal es que se vea así, pequeña, y no así. Cuando se ve así, esto indica ya escasez de hemoglobina por falta de fierro, que es un tipo de anemia. Poco fierro, poca hemoglobina, poco color rojo. El prefijo poco, Sí. el prefijo poco Oligo. o hipo, color, Hipócromo. hipocrómico. Este es un tipo de anemia hipocrómica, ¿ya? Entonces repito, si yo en un frotis sanguíneo, ¿cómo sé que la sangre es normal o no? Cuando todos los eritrocitos son así, esta es una sangre normal, ¿ves? Es normocrómica, ¿ya? Así deben ser todos o la mayoría. Y así deben haber escasos. En cambio acá es lo contrario, la mayoría son así, ¿ves? Y es un tipo de anemia. Esta parte, señores, graben esto. Esta parte es importantísima. Esta parte es importantísima. Acá tenemos un gráfico, un dibujo de un eritrocito. ¿Qué componente es lo que está señalando el puntero? ¿Qué componente del eritrocito es lo que está señalando el puntero, el pulsor? ¿Qué componente es? Membrana celular. La membrana celular. Magnífico. En la membrana celular de nuestros eritrocitos hay más de 300 de estos de acá. ¿Qué son estos? ¿Eh? Hay más de 300 diferentes, todos ellos diferentes. ¿Qué son estos? ¿Qué son? A ver, Proteínas. proteína, pero ¿de qué tipo? Integrales. Integral. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Eso indica que estás siguiendo la explicación, estás siguiendo el curso. Magnífico. ¿Por qué integrales? Porque atraviesan toda la membrana. ¿Ves? En los tres casos. Repito, en la membrana de nuestros eritrocitos existen más de 300 proteínas integrales de diferente forma, tamaño. Todas son diferentes. Pero de esas 300, dos son importantes. Unas que reciben el nombre de proteínas A y la otra que recibe el nombre de proteína B. ¿Ya? Cuando los eritrocitos tienen la proteína a esta proteína A se le denomina glutinina. No, aglutinógeno. Y no tiene otro tipo de eritrocitos. Todos sus eritrocitos tienen este aglutinógeno A. Por ende, la sangre es de grupo. ¿Qué grupo? Si esta proteína es un antígeno A,
es un aglutinógeno A. Entonces, ¿de qué grupo será? A. Grupo sanguíneo A. Grupo sanguíneo A. Pero hay otros eritrocitos en que no tienen este aglutinógeno A. No. Tienen otra proteína diferente. Es el aglutinógeno B. Si en ese eritrocito está presente el aglutinógeno B, ¿qué grupo sanguíneo será? B. 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 En otros eritrocitos, escuchen bien, en otros eritrocitos, en su membrana, hay aglutinógenos A y hay aglutinógeno B. ¿Qué tipo o qué? Perdón. Cometí una barbaridad. ¿Qué grupo de sangre es? AB. 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 ¿Qué barbaridad cometí? Que todo el mundo emplea este término. Tipo de sangre, esa es la barbaridad que puede cometer un profesor de biología a un estudiante de biología. No puede cometer esta barbaridad. Nunca se debe emplear el término tipo. El término correcto, el término que debe ser empleado por un estudiante de biología, por un biólogo, es grupo sanguíneo. ¿Qué grupo sanguíneo tienes? ¿Qué grupo sanguíneo eres? Ese es el término. No tengo disculpas por haber empleado el término tipo. El término tipo lo usa el vulgo. Un estudiante de biología no. Menos su profesor. Entonces, ya tenemos. Cuando está solo el aglutinógeno A, todos los eritrocitos tienen este aglutinógeno A. ¿Qué grupo sanguíneo es? A. ¿Qué grupo sanguíneo es? A. Si solo estuviera el aglutinógeno B, ¿qué grupo sanguíneo es? Grupo. B. Grupo B. Y si en los eritrocitos están presentes el aglutinógeno A y el aglutinógeno B, ¿qué grupo sanguíneo es? AB. AB. Si en el eritrocito no hay ni A ni B, ¿qué grupo es? O. 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 Allí los 4 grupos sanguíneos. Entonces, la pregunta facilita. ¿Quién determina los grupos sanguíneos? Las proteínas integrales de membrana. Exacto. ¿Con qué nombre se designan a estas proteínas? Proteínas integrales. Aglutinógenos, que son proteínas integrales. Aglutinógeno. Entonces existe aglutinógeno A y aglutinógeno B. Este aglutinógeno A hace que por fuera hayan aglutininas anti-B. Aquí, aglutininas anti-B. ¿Ya? ¿Qué son aglutininas? Anticuerpos inmunoglobulinas. Y esa es la razón por la cual se puede hacer transfusión sanguínea entre un individuo que tiene sangre del grupo A con otro que tiene sangre del grupo B. No. ¿Por qué no? Porque las aglutininas anti-A destruirían esto de acá. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener bien presente. Esta es una foto bellísima. Parece ya fotos de Hollywood. Microfotografía electrónica de 3 eritrocitos, en que se puede ver claramente que esta célula tiene forma de disco, con sus 2 concavidades, uno en una cara y la otra en la otra cara. ¿Ya? Microfotografía electrónica de eritrocitos. Forma bicóncavo, tienen exceso de membrana celular, su concentración en el varón 5.200.000 por mililitro de sangre y en la mujer 4.700.000 por mililitro de sangre. La concentración de hemoglobina en el eritrocito es 34 gramos por decilitro y la cantidad de hemoglobina en la sangre en un varón es de 16 gramos por decilitros.
y en la mujer 14 gramos por decilitro. Los eritrocitos empiezan a producirse desde la etapa embrionaria y a la tercera semana de desarrollo embrionario ya empiezan a producirse en el saco vitelino. En el tercer mes de desarrollo embrionario se empiezan a producir en el hígado, luego en el vaso y luego en los ganglios linfáticos. Al octavo mes recién empieza a formarse en la médula ósea roja. ¿Por qué? Porque aquí aparece, al formarse el tejido óseo, aparece también la médula ósea roja. Y a partir del octavo mes se empiezan a producir allí. Hasta que el individuo muere. Hasta que el individuo muere, esta médula ósea roja va a producir eritrocitos. A los 5 años, la médula ósea roja de todos los huesos producen eritrocitos. De todos los huesos producen eritrocitos. Pero hasta los 20 se dejan de producir en los huesos largos. En los huesos largos ya no producen eritrocitos. Y estos se van a producir en los huesos membranosos. Respóndame. ¿Los huesos largos tienen hueso membranoso o esponjoso? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿En qué parte? En las epífisis. Allí hay médula ósea roja, sí. Allí se producirá eritrocitos, sí. ¿Ya? Génesis de las células sanguíneas. Ya, esto para que lean, ya, para que lean. Hoy tienen bastante para leer. Ya. Son factores estimuladores de formación de colonias, y este es sus iniciales en inglés. ¿Ya? Factores estimuladores de formación de colonias. Desde el punto de química, estos estimuladores son glucoproteínas ácidas. Hay varios tipos. Una de ellas es la multiformación de colonias, también llamada IL-3. Miren, a esta también se le llama IL-3. Es un factor múltiple, es decir, estimula la formación de muchos eritrocitos, de eritrocitos, de macrófagos, de leucocitos, etc. Tenemos la eritropoyetina, que conduce a la formación de eritrocitos. Y esta eritropoyetina se forma en el hígado, en los riñones. Otros factores, diferentes interleucinas, este es IL-3 o interleucina. Tenemos la interleucina 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Y estas son segregadas por las células estromales. ¿Dónde se encuentran las células estromales? En el estroma de la médula ósea roja. También estos mismos factores de la interleucina 4 a la interleucina 9 también son producidas por macrófagos activados. Células madres comprometidas es igual a células madres. Ya. Miren. Bueno, esto para que lean. Más importante, o de repente, hay un gráfico. Mira. Ahí está, ya no, ya. Una célula madre. ¿Ya? Y esta es célula madre hematopoyética, pluripotencial. ¿Ya? Y este es sus iniciales en inglés. Sufre mitosis. Y cuando una célula sufre mitosis, ¿a cuántas células da origen? Respondan. 2. 2. En algunos casos, después de la mitosis, las dos son de este tipo. Las dos células hijas. Pero en otros casos, las dos células hijas son igual o no. Igual o diferente. Miren. Igual o diferente. ¿Mm? Igual. Iguales. Entonces, en algunos casos, producto de su reproducción celular, se forman células iguales a ellas, igualitas. Y por ende, estos se siguen manteniendo. Pero en otros casos se diferencian y van a dar origen a estas células que se denominan unidad formadora de
células comprometidas. Unidad formadora de células comprometidas. ¿Por qué? Porque estas se comprometen ya a dar origen a un tipo de célula específica. Aquí ya se comprometen. Si se comprometen a dar un eritrocito, ¿ves? Entonces tiene que diferenciar a la unidad formadora de células blásticas. Unidad formadora de células blásticas. Y esta, después de numerosos cambios, va a dar a un eritrocito. Pero esta misma puede comprometerse y dar origen a la unidad formadora de granulocitos y monocitos. Y dará origen en algunos casos a granulocitos y en otros casos a monocitos. Esta misma unidad formadora comprometida puede dar origen a megacariocitos. Los megacariocitos van a dar origen a las plaquetas. ¿Ve? Este de acá puede comprometerse en célula madre linfocítica. Y la célula madre linfocítica puede dar origen a los linfocitos T, también a los linfocitos B. Lo mismo, el mismo gráfico, pero aquí un gráfico más bonito, pues, más pintadito, más ordenadito. ¿Eh? Pero igual, las células madres pueden dar origen a otra igual a ella. ¿Ve? O pueden dar origen a la célula comprometida, que va a dar origen a los diferentes tipos de células. ¿Ya? Estadio de diferenciación. Estamos estudiando eritrocitos. Génesis de los eritrocitos. ¿Cómo se forman los eritrocitos? Los eritrocitos se forman. ¿Ve? Acá tenemos de pronto un proeritroblasto, que viene de la unidad formadora de colonias para eritrocitos. ¿Ya? El proeritroblasto, como toda célula, tiene su citoplasma ácido básico. Ácido. Y su núcleo básico. Miren, las células que van a dar origen a un eritrocito, miren y respóndanme, las células que van a dar origen a un eritrocito, ¿tiene núcleo o no tiene núcleo? Sí tiene. Sí tiene. Sí tiene. ¿Qué nombre recibe? Proeritroblasto. Esta sufre mitosis y da origen a este eritroblasto basófilo. ¿Por qué eritroblasto basófilo? Porque miren su citoplasma, se vuelve basófilo. ¿Ves? Su citoplasma se vuelve basófilo. Luego, eritroblasto policromatófilo. Prefijo poli. Mucho. Prefijo poli. Mucho. Muchos. Muchos, varios, ¿no es cierto? Entonces, miren. Aquí esta célula todavía tiene citoplasma de acá. ¿Qué color era el citoplasma? Ácido básico. Ácido básico. 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 Entonces tiene este color. Parte del citoplasma tiene este color. Pero ya aquí esta célula empieza a producir hemoglobina. Y la hemoglobina es ácida, que tiene color rojo. Entonces, ¿cuántos colores ya tiene su citoplasma? Una parte roja por la hemoglobina, otra parte azul por los basófilos, y una parte donde se mezcla el rojo y el azul. ¿Qué color será? Lila o morado. Entonces ya su citoplasma, ¿cuántos colores tiene? ¿Uno o varios? Varios. De allí su nombre, policromatófilo. Aquí ya recibe el nombre de ortocromático. ¿Por qué? Porque ya empieza a predominar la hemoglobina. La hemoglobina se sigue produciendo. Ya casi todo es hemoglobina, pero todavía tiene núcleo. De pronto empieza a madurar y al madurar el núcleo empieza a degradarse. ¿Ves? Pero todavía célula inmadura. Y aquí, cuando tiene esta forma donde en el interior hay restos de núcleo, esta célula recibe el nombre de reticulocito, que repito, es una célula inmadura. Si es una célula inmadura, ¿dónde debe estar? ¿En la médula ósea roja o ya en el torrente sanguíneo? Respóndame. Médula ósea roja. Lógico. Pero hay algunos
como toda célula joven, como todo individuo joven, apurado por salir, y sale. Entonces hay un porcentaje determinado normal en la sangre normal. ¿Ya? Hay un porcentaje normal de reticulocitos en la sangre normal. ¿Se pueden ver los reticulocitos en un frotis sanguíneo coloreado con hematoxilina y eosina? No. ¿Se puede ver un reticulocito en un frotis coloreado con yensa? No. ¿Se puede ver un reticulocito en un frotis de sangre coloreado con RAI? No. Para yo observar reticulocitos tengo que emplear verde de crisilo. Con ese verde de crisilo voy a poder observar nítido los reticulocitos, que se van a observar de un color verde. Luego, ya maduran. Y cuando maduran, ya no tienen núcleo. ¿Qué nombre recibe ahora? ¿Qué nombre recibe ahora? Hematín. O eritrocito o glóbulo rojo. Regulación de la producción. Este es para que lean ahí. Ahí tienen este para que lean. Ya. Bueno, esta parte de repente hay que explicar. La eritropoyetina. Los riñones son los que forman la eritropoyetina, pero no son los únicos. También se forman en el hígado, pero el 90% de la eritropoyetina se forma en los riñones y el 10% en el hígado. También los riñones producen noradrenalina, adrenalina y prostaglandina. Entonces, no. Hay hormonas que estimulan la formación de eritropoyetina. ¿Qué hormonas? La noradrenalina, la adrenalina y las prostaglandinas. Ellas se estimulan para que los riñones produzcan eritropoyetina. Cuando los riñones sufren de infección prolongada o crónica, no produce eritropoyetina. Y al no producir eritropoyetina, el individuo padece un tipo de anemia grave. Cuando el riñón empieza a producir eritropoyetina, cuando los niveles de oxígeno bajan. ¿Eh? Ahora, ¿qué suelen usarse las personas para saber si están sanas o enfermas de coronavirus? El oxigenómetro, ¿no? Están midiéndose. ¿Qué se miden? ¿Qué miden? Los niveles de oxígeno en la sangre. ¿Ya? Entonces, miren, ya, ¿cuáles son los niveles normales de sangre en una persona sana? 96, 97, 98 grados. ¿Ya? O la concentración debe ser 96, 97, 98. Concentración de oxígeno en la sangre. Cuando estos niveles bajan, eso indica que hay poco oxígeno. Pueden bajar a 60, 70, 80, poco oxígeno. ¿Quién detecta en nuestro organismo? ¿Quién detecta que los niveles de oxígeno han bajado? Los riñones. Y cuando ellos detectan que los niveles de oxígeno sanguíneo han bajado, inmediatamente empiezan a producir eritropoyetina. ¿Por qué? ¿Quién me responde? ¿Por qué los riñones empiezan a producir eritropoyetina? ¿Quién me responde? ¿Por qué los riñones empiezan a producir eritropoyetina? ¿Por qué? Porque los niveles de oxígeno sanguíneo han bajado de 96, 97, 98, que son las concentraciones normales, bajan a 60 o 70. Esto es detectado por los riñones e inmediatamente empiezan a producir eritropoyetina. Y esta eritropoyetina va a la médula ósea roja y estimula la célula formadora de unidades de colonias y estas terminan en eritrocitos, cantidad de eritrocitos.
¿Qué tiempo demora desde que se libera la eritropoyetina hasta los eritrocitos ya formados por esta eritropoyetina que se liberó? 5 días. En 5 días ya aparecen los primeros eritrocitos que se formaron. Ya. Maduración de los eritrocitos. Maduración, ya hemos visto. El reticulocito es una célula madura e inmadura. 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 ¿Cómo sé que es inmadura? Porque tiene restos de núcleo y porque no se tiñe con hematoxilina eosina, no se tiñe con yensa, no se tiñe con RAI. Para colorearlo tengo que colorearlo, valga la redundancia, con verde de crisil. Si hay muchas células inmaduras en un frotis sanguíneo, entonces eso está mal. ¿Ve? Hay problemas de maduración. Y estos problemas de maduración en algunos casos son por deficiencia de la vitamina B12 o por deficiencia de ácido fólico en la dieta. No hay ni B12 ni ácido fólico, que son esenciales para la síntesis del ADN. La vitamina B12 y el ácido fólico son esenciales para la síntesis del ADN. ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis del ADN? ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis del ADN? En el ribosoma. No, en mitocondrias, qué ribosa. Bueno, en la mitocondria de nuestras células. En el núcleo también. ¿Dónde se lleva a cabo la replicación del ADN? En el núcleo. En el proceso de interfase. En la etapa G. Allí se lleva a cabo la replicación del ADN. Y para que las células puedan replicar ADN, necesariamente deben tener niveles óptimos de vitamina B12 y niveles óptimos de ácido fólico. ¿Ya? Ahora, la proliferación es lenta y eritrocitos mayores de lo normal. ¿Ya? No, este es otro punto. Proliferación lenta y eritrocitos mayores. Los eritrocitos normales tienen un tamaño normal, su nombre lo indica. Si su tamaño es normal, recibe el nombre de normocitos. En otros casos, el tamaño del eritrocito es pequeño, recibe el nombre de microcitos. En otros casos, el tamaño de los eritrocitos es grande, recibe el nombre de macrocitos. ¿Cuándo los eritrocitos son macrocitos? Cuando el organismo tiene deficiencia de vitamina B12, tiene deficiencia de ácido fólico, y en él va a producirse un tipo de anemia que se conoce con el nombre de macrocítica hipocrómica. ¿Ya? Otra característica de estas células que son grandes o macrocitos es que su membrana celular es sumamente frágil. Si es frágil, ¿se rompe con facilidad su membrana? Sí, y muere. Por ende son de vida corta. Anemia perniciosa. En el caso anterior, ¿por qué se producía la anemia macrocítica hipocrómica? Porque no había vitamina B12 en la dieta. Porque no había ácido fólico en la dieta. Y eso era que provocaba que el individuo sufra de anemia macrocítica hipocrómica. Pero hay un caso donde en mi dieta hay abundante B12 y también ácido fólico. Pero por más que yo como esta dieta, por más que yo coma esta dieta que contiene vitamina B12, igual sigo sufriendo de anemia macrocítica hipocrómica. ¿Cuál es la razón? Si en mi dieta hay abundante vitamina B12, también hay abundante ácido fólico, ¿por qué estoy sufriendo anemia macrocítica hipocrómica? Porque la razón no es
que no haya B12 ni ácido fólico en la dieta. No, no. La razón es que estas vitaminas que ingresan no son absorbidas. No son absorbidas por el duodeno. Y al no ser absorbidas, no llegan a las células, y las células se van a manifestar con esta anemia. Cuando la anemia, que es igual que la anteromacrocítica hipocrómica, es producida por esta causa que acabo de explicar, esa anemia se conoce con el nombre de anemia perniciosa. Cuando se dice que un individuo sufre de anemia perniciosa. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dice que un individuo sufre de anemia perniciosa? Cuando la vitamina B12 no es absorbida. Absorbida por el tracto digestivo, ¿ya? A pesar de que está en niveles altos en la dieta. Y la anemia perniciosa es igual a la macrocítica hipocrómica, es igual. La diferencia está en que en la primera no se absorbe porque no hay en la dieta, pues. Y en la segunda, sí hay en la dieta, pero no se absorbe porque el organismo está incapacitado para absorber. ¿Ve? Y una de las causas de esta no absorción es atrofia de la mucosa gástrica. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Es que acaso la mucosa gástrica absorbe la vitamina B12? No, no. Mire. ¿El duodeno absorbe vitamina B12? No, no absorbe vitamina B12. Si el duodeno no absorbe vitamina B12, entonces, ¿cómo se absorbe la vitamina B12 para que llegue a nuestras células? Para que llegue, tiene que haber una enzima, el factor intrínseco. ¿Quién produce el factor intrínseco? Las células principales de las glándulas simples tubulares rectas ramificadas que forman la mucosa gástrica. Estas células van a producir una hormona. ¿Qué hormona? El factor intrínseco. Este factor intrínseco atrae como un imán a la vitamina B12. Y avanzan del estómago al duodeno. En el duodeno, el epitelio cilíndrico con chapa estriada del duodeno absorbe el factor intrínseco. Pero el factor intrínseco, ¿a quién se pegó? A la vitamina B12. Por ende, si es absorbido el factor intrínseco, ¿también se absorbe la vitamina B12? Sí. Sí. Esa es la razón por la cual cuando hay atrofia de la mucosa gástrica, no se absorbe la vitamina B12. ¿Por qué no se absorbe? Porque para ser absorbido, la B12 requiere unirse al factor intrínseco. Y el duodeno va a absorber el factor intrínseco. Y este va a arrastrar a la vitamina B12. En la dieta debe haber de 1 a 3 microgramos de vitamina B12 al día. Hemoglobina. Esta parte es interesante, esta parte es importante. Entonces, formación de la hemoglobina. Comienza en el proeritroblasto. Ya hemos visto en ese gráfico, en el proeritroblasto, ahí empieza a formarse hemoglobina en la célula. ¿Cómo? Primer paso es que se forma succinilcoenzima A. Esta succinilcoenzima A se une a la glicina. Y la unión de ambos va a formar una sustancia que recibe el nombre de pirrol. Luego, 4 pirroles se combinan y van a formar la porfirina 9. La porfirina 9 se va a unir al fierro y va a formar el hemo o el grupo hemo. Este grupo hemo se va a unir a la proteína del plasma. ¿Qué proteína? La globulina. Y va a formar una cadena de hemoglobina. Existen 4 cadenas diferentes de hemoglobina. En algunos casos,
las 4 cadenas se unen y van a formar una molécula grande de hemoglobina. Miren este gráfico. Como la 1,2 succinil coenzima se une a la glicina y va a formar el pirrol. Y ahí está cómo se grafica, cómo está constituido el pirrol. 4 pirroles van a formar la protoporfirina 9. La protoporfirina se va a unir al fierro y va a formar el grupo hemo. Este grupo hemo se va a unir a un polipéptido, que puede ser la globina, y va a formar la cadena de hemoglobina alfa o beta. 2 cadenas alfa más 2 cadenas beta van a formar la hemoglobina A. Bueno, existen varios tipos de hemoglobina. Ahí está, para que lean. Igual. Ahí está. Hemoglobina alfa, hemoglobina beta, hemoglobina alfa y delta. 4 moléculas de fierro transportan 4 moléculas de oxígeno. O sea, 8 átomos de oxígeno. Alteraciones en la cadena de hemoglobina va a hacer que su forma sea irregular. Y cuando la forma de los eritrocitos es irregular, este cuadro recibe el nombre de poiquilocitosis. Poiquilocitosis. ¿Qué se entiende por poiquilocitosis? Forma anormal de los eritrocitos. ¿A qué se debe? A que su ADN se formó de manera irregular. Formación de hemoglobina. Bueno, ahí pueden leer, para leer, ahí tienen para leer bastante. Esto es importante. Para no sufrir de anemia microcítica hipocrómica. Micro. Pequeño, eritrocito pequeño. Hipocrómica. Poco fierro. Eritrocitos pequeños y poco fierro. ¿Producto de qué? De que hay escasa cantidad de fierro en los alimentos que consumimos. Entonces, ¿cómo evito esto? Comiendo alimentos que contengan fierro. ¿Qué alimentos contienen fierro? ¿Las menestras? Las legumbres, efectivamente. ¿Ve? En el almidón. Los frutos secos. Los oleaginosos como pistachos, nueces, almendras. Y los que se comen habitualmente. Los desecados, orejones, las pasas de uvas, ciruelas, pasas, higos secos y las verduras de hoja contienen hierro en porcentajes elevados, incluso superiores que las carnes, pero su tasa de absorción es bastante menor, ya que se encuentra en su forma no hemínica. Decano, disculpe, y cuando dicen las mamás que para poder absorber el hierro tienes que echarle, o sea, cítrico, le echan limón a las menestras, ¿eso es cierto o es solamente un mito? Ya. Hemos explicado que para que se absorba el fierro, este tiene que unirse al factor intrínseco, ¿sí o no? ¿Dónde se produce el factor intrínseco? ¿Quién produce el factor intrínseco? Las células principales de las glándulas simpletubulares rectas del estómago. Si no se produce factor intrínseco, el fierro no se absorbe y se va a producir una anemia que recibe el nombre de anemia perniciosa. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta que tú me has hecho? Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, a ver, voy a tomar mi desayuno con, ¿cómo se llama este hecho de sangre? Relleno. Relleno. El relleno tiene cantidad de fierro. Cantidad de fierro. Entonces, lo consumo. Pero ¿qué pasa si yo consumo este relleno que tiene abundante fierro, pero mi estómago no produce factor intrínseco? ¿Ese fierro del relleno que he consumido se va a absorber? Respóndame. No.
No. No, eso es lo que pasa. Entonces, si yo quiero que ese abundante fierro del relleno sea absorbido, le echo limoncito. ¿Me entiende? ¿Me entiende, señorita? Le echo limoncito, le echo cebollita, su limoncito. Y este limoncito, esta cebollita con limón, estimula mis células principales de las glándulas simples tubulares rectas para que produzcan factor intrínseco. Este factor intrínseco, ¿a quién se une? Ah, Al fierro. Unidos los dos van hasta el duodeno y el duodeno absorbe el fierro, ¿sí o no? sí, No. ¿no lo Solo absorbe? el factor intrínseco, que está junto con el Lo hierro. que absorbe es al factor intrínseco. Y el factor intrínseco, ¿a quién se ha amarrado? El ¿A quién fierro. se une? Al fierro. Entonces los dos pasan. Los dos se absorben. Y allí la importancia del limoncito sobre los alimentos que contienen fierro. Facilita su absorción por la producción del factor intrínseco. Metabolismo, igual tienen para leer. Tienen para leer un montón. Ya, destrucción de los eritrocitos. En la circulación sanguínea, desde que salen de la médula ósea roja, llegan al reticulocito y de ahí pasan al torrente sanguíneo, desde allí tienen una duración de 120 días de vida. A los 120 días mueren todo eritrocito al alcanzar 120 días en el torrente sanguíneo, en la circulación sanguínea, mueren. ¿Ya? Ahora, dice enzimas. Los eritrocitos producen enzimas capaces de metabolizar adenosíntrifosfato. Estas enzimas le dan flexibilidad a la membrana celular y hace que la membrana celular sea como un elástico, como el hombre elástico. Se estira, se recoge, se dobla, y eso permite que entre por los capilares delgadísimos y pueda llevar oxígeno a las células. Transporte iones por la membrana celular, ¿ya? El hierro está en forma ferrosa. Impiden la oxidación de proteínas del eritrocito. Esas son las funciones del fierro, ¿ya? Destrucción de la hemoglobina. Los eritrocitos se rompen y al romperse, la hemoglobina queda libre. Esta hemoglobina es fagocitada por los macrófagos. Y los macrófagos, cuando utilizan el fierro de la hemoglobina liberada, van a producir bilirrubina. Entonces, ¿quiénes producen la bilirrubina del hígado? Los macrófagos presentes en él. ¿Qué nombre reciben los macrófagos que están presentes en el hígado? Se produce. ¿Qué son las células de Kupffer? ¿Quién me responde? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. Las células de Kupffer son los macrófagos ubicados en él. También estos macrófagos se pueden ubicar en el vaso y también en la médula ósea roja. ¿Ya? Entonces, 2 horas después que se rompen, liberan al plasma, fierro. Y la fracción porfirínica es la que va a dar origen a la bilirrubina. La bilirrubina pasa a la sangre y esta se secreta por el hígado, pasa a la bilis. Esa es la secuencia. Bueno, ahí tienen para leer anemias. Anemias. Uno de los tipos de anemia, porque hay diferentes tipos de anemia,
se produce por déficit de hemoglobina. Y este déficit de hemoglobina hace que sea por la escasez de eritrocitos. En algunos casos, entonces las anemias en unos casos pueden ser por escasez de eritrocitos. Y en otros casos puede ser por carencia de hemoglobina. Vamos a estudiar cada una de estas causas. Anemia. Cuando la hemoglobina tiene una concentración menor a 12 gramos por decilitro en la mujer o 13 en el varón. Entonces, si nosotros nos medimos hemoglobina y en el caso del varón tenga una concentración de 13 o menos, y ese es un tipo de anemia. En el caso de la mujer, 12 o menos gramos por decilitro. El descenso del hematocrito. Entonces, si nos hacemos una prueba del hematocrito y en las mujeres el valor de hematocrito es 38%, eso indica que está padeciendo un cuadro de anemia. Y si el varón se toma una muestra de sangre y se hace la prueba del hematocrito y el valor es del 40%, eso indica que padece anemia. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones inespecíficas de la anemia? 1, astenia. 2, disnea, de esfuerzo. 3, taquicardia. 4, palidez de los lóbulos de la oreja o de las orejas. Lechos sublinguales, las palmas también se ven pálidas. Esas son las manifestaciones inespecíficas. Pero también hay manifestaciones específicas. Y dependen de la enfermedad que las provoca. Hallazgos que orientan el mecanismo fisiopatológico. Hay ictericia, ¿no? La persona se vuelve amarillenta. Hay esplenomegalia en el síndrome hemolítico. Esplenomegalia se refiere a que el vaso se agranda, aumenta de tamaño. Trastorno de la sensibilidad profunda, en la anemia perniciosa, por degeneración de los cordones posteriores de la médula. Y citopenia, en las enfermedades primarias o secundarias de la médula ósea. Para clasificarla a los tipos de anemia, conviene guiarse mediante la determinación de la vasoconcentración del tamaño del eritrocito. El valor normal es de 80 a 100, lo cual permite clasificar las anemias en 3 categorías. ¿Cuáles? Anemia macrocítica, donde su valor es menor de 80. Anemia normocítica, normal, donde su valor está entre 80 y 100. Y anemia macrocítica, donde el valor es mayor a 100. Bueno, acá hay un caso clínico. Ya. Talasemia. Anemia por déficit de hierro. Es la causa más común de anemia. La prueba definitiva es la medición de la ferritina sérica para determinar la deficiencia de fierro en el individuo. El RDW está aumentado, mayor a 15%. En el frotis de sangre periférica se observa hipocromía. Hipo, el prefijo hipo. El prefijo hipo. Bajo. Bajo. Niveles bajos. Color, cromía. Color bajo. ¿Ya? Anisocitosis. ¿Qué se entiende por anisocitosis? En que lo normal es que la gran mayoría tenga un solo tamaño. Normocitos. ¿Ya? Pero en anisocitosis vamos a ver grandes
vamos a ser normales y vamos a ser pequeños. Pero cuando las células o cuando los eritrocitos se observan de diferentes tamaños, estamos ante un cuadro que se